¿Cómo se construye la democracia en el peronismo? Bueno, como habíamos dicho, ese grupo de Borja y de grandes pensadores tenían las ideas de que el país tenía que industrializarse, que el país tenía que realmente tener fuentes de trabajo para todos y que se tendría que tratar de mejorar muchísimo a la clase trabajadora. Eso es lo que se pone en práctica desde el primer momento en el gobierno de Perón. Se aplica un plan quinquenal donde desde los caminos que tenían que unir las diferentes provincias hasta escuelas en los lugares menos soñados, hicieron posible de que se terminara con el analfabetismo. Y también hospitales para que la gente tuviese la oportunidad de, si estaba enferma, curarse teniendo o no teniendo dinero. Fíjese que se hizo precisamente en el primer gobierno peronista, se crearon los torneos infantiles y juveniles Evita y Perón, y estos torneos infantiles permitían revisar a todos los chicos, que a algunos se les decía no podés jugar porque tenés tal problema, y ahí se lo comenzaba a curar. Antes, la mayor parte de los chicos de esos lugares de territorios nacionales en especial, solamente iban a ver al médico cuando eran llamados por el servicio militar, y entonces allí un médico le decía, no, no estás apto, pero tampoco te podemos curar porque hace muchos años ya de la enfermedad. Quiero rescatar una frase que usted dijo, una idea, esto de crear caminos hacia la provincia, más allá de que el peronismo construye leyes, construye derechos, como usted bien lo dijo, ¿qué pasa geográficamente con la Argentina, con el territorio nacional? Bueno, el territorio nacional, al ser todo provincias, se produce un cambio muy grande, porque las provincias elegían su gobernante y ese gobernante respondía a las necesidades de ese pueblo que él conocía bien. Entonces el cambio es tremendo, pero también se fomenta la industria nacional y se comienza a realizar tantas cosas que en 1900, en la primera parte del gobierno de Perón, Churchill decía en Londres que había que tratar de por todos los medios frenar esta industrialización de la Argentina porque iban a convertirse en algo tan grande que a ellos los perjudicaba. Entonces, claro, lo que nos beneficia a nosotros y a aquellos imperios que pretenden seguir teniendo colonias, como lo hacen en la actualidad, no ha cambiado en eso. Fíjense que los derechos sobre las Islas Malvinas, los ingleses creen que les corresponde a ellos. Claro. Y entonces son cosas que en este siglo pareciera mentira que puedan tener ese tipo de ideas tan retrógradas, pero de todo modo están. Y contra eso tenemos que luchar. Y el peronismo precisamente enarboló tres banderas que nos hace vivir tan diferentes, tan felices. ¿Por qué? Porque es la independencia económica, porque es la soberanía política y porque es la justicia social. Si no tenemos independencia económica, ¿qué justicia social vamos a hacer? Si no tenemos soberanía política, ¿qué justicia social vamos a hacer? Entonces, es muy diferente. Yo me tocó estar en la década del 70 y un día en una discusión, la señora de un gerente de un banco me dijo, don Fresco, si al final nosotros como colonia vamos a vivir mejor, preferible que seamos colonia. Fíjese qué mentalidad. Entonces le dije, señora, ¿usted vio en algún lugar que sea colonia, que realmente vive mejor, o no se da cuenta que cuando hay una guerra los primeros que mandan son los hijos de las colonias? Pensando egoístamente en quién iba a vivir mejor. Es que esa es la grieta. Claro. La grieta es entre los que piensan por la patria y los que piensan por sus intereses y su familia. Y la grieta siempre es la misma. No hay otra. Usted me nombró tres ejes transversales, o al menos yo lo entendí así, del peronismo: la soberanía política, económica y la justicia social. Digamos que esto se dio durante toda la época del peronismo. ¿Cómo usted puede definir el ocaso del peronismo? El ocaso del peronismo, más que ocaso, es un golpe de Estado en 1951 fracasado, un golpe de Estado en 1955, en junio, fracasado, cuyo principal objetivo era eliminar a Perón, matar a Perón.
no derrocarlo. Fue bombardeada la casa de gobierno. En eso murieron alrededor de 400 personas, incluidos niños inocentes que pasaron en ese momento por el lugar y cayeron las bombas ahí al lado de los colectivos. ¿De eso quién se hizo responsable? Usted sabe que ahora en este momento no tengo en la memoria, me parece que Gargiulo fue el único de la Marina, cuando fueron a verlos a los tres principales de la Marina y les entregaron una pistola a cada uno, porque si no se les iba a aplicar la ley marcial, dos se negaron a agarrar la pistola. Este Gargiulo agarró la pistola y a las 4 o 5 de la mañana se pegó un tiro. Quiere decir que ese asumió su responsabilidad. El único. Y del resto, ¿quién se hizo cargo? Usted sabe que uno de los principales dirigentes del radicalismo, Miguel Ángel Zavala Ortiz, estuvo dentro de los aviones que arrojaban las bombas. No. Y se escapó a Montevideo. Y claro, después vino el derrocamiento en el mes de septiembre, unos meses después, y quedó todo en la nada. Cuando el gobierno del doctor Illa, resulta que el ministro de Relaciones Exteriores era Miguel Ángel Zavala Ortiz. Cuando en 1964 Perón quiere regresar a la Argentina y viene en un avión desde España, a través de Miguel Ángel Zavala Ortiz se hace que el avión descienda en Brasil, que todos los pasajeros sean cambiados en otro aparato, pero no podía subir Perón. Perón tenía que ir de vuelta a España. Entonces se da cuenta cómo nuestra historia, nadie se hace responsable de lo que ha hecho. Cuando dicen el peronismo trajo la subversión la trajo ese golpe militar que derrotó a Irigoyen y lo metió preso. La subversión la trajo quienes intentaron matar a Perón y tiraron las bombas a la casa de gobierno. La subversión es cuando derrocaron a Perón. ¿Qué se dijo cuando derrocaron a Perón? ¿Qué no se dijo? A través de todos los medios. Uno de los grandes errores porque Perón era un ser humano como cualquiera. Y entonces, ¿qué pasa? Luchó toda su vida por la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Pero resulta que puso de vicepresidente a el contraalmirante Teixier. Y el contraalmirante Teixier, no bien fue derrocado Perón, recorrió las radios y el canal para contar todo lo que según él era malo del peronismo. Había estado con Perón hasta el último minuto y después era. ¿Sabe cómo le puso a la gente que enseguida tiene chispa para calificar o ponerle apodos a estos personajes? Le puso Antonio Tormo. ¿Y sabe por qué? Porque Antonio Tormo le decíamos el cantor de las cosas nuestras. El cantor de las cosas nuestras. Entonces, fíjese cómo la traición. Perón en el exilio, en varias oportunidades intentaron matarlo. Claro. Estando en Venezuela, o Panamá, no recuerdo bien, cuando él tiene que salir en el coche, tenía chofer, y en el coche él salía en un horario exacto todos los días, se demora unos segundos, curiosamente, y cuando está bajando la escalera explota una bomba en el auto y muere el chofer.